del curso de formación política del IEFI. En este curso hemos tenido un hilo conductor que comenzó con un raconto histórico del peronismo del siglo XXI a cargo de Mariano Pinedo. Después tuvimos una charla sobre justicia social e igualdad de género a cargo de ¿cómo es? Ahí se me sale el nombre de Claudia Lázaro. Después estuvo el economista Horacio Robelli hablando de temas de la economía actual. Así que, digamos, y hoy tenemos el encuentro con Juan Pablo Olson, que gentilmente aceptó nuestra invitación, para hablar de crisis social y crisis ambiental, desafíos de carácter civilizatorio. Todo esto lo vemos como un hilo conductor de temáticas que, digamos, inundan nuestra realidad y sobre la cual tenemos que agilizar el pensamiento, ir buscando nuevas miradas. Se nos presenta un escenario mundial, en este caso, complicado. Irrumpió una pandemia que nadie aparentemente esperaba y tiene consecuencias a todo nivel, y tanto países grandes, los países más importantes hasta los más periféricos, todos están sufriendo sus consecuencias. Así que este espacio de estudio y pensamiento, a través de este hilo conductor, como decía, está, digamos, teniendo una mirada sobre distintos temas con personas especializadas en cada uno de ellos. En este caso, Juan Pablo Olson, licenciado en Sociología y magíster en Gestión del Recurso Agua de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. No voy a abundar en más detalles porque él tiene su trayectoria y no hace falta demasiadas presentaciones. Pero sí voy a decir que estos desafíos de carácter civilizatorio es como un tema, un título fuerte, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar con atención. Y el IEFI, para los que concurren por primera vez, es el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad. Nosotros consideramos la igualdad como un tema transversal. Es transversal a las cuestiones de género, es transversal a las cuestiones sociales, es transversal a las oportunidades de estudio y de trabajo, es transversal en lo social en general, es transversal en los temas climáticos, en los temas económicos. Entonces siempre hacemos énfasis en destacar la igualdad como un tema central que nos convoca y que nos define. Bueno, el instituto está presidido por Alejandro Mosquera, que es nuestro presidente ejecutivo, Bernardo Carnelli, que es nuestro secretario ejecutivo, y después nos acompañan el doctor Luis Arias, Fernando Basso, que es especialista en comercio exterior, Violeta Burcanoé, Nicolás Capelli, Darío Carezani, Lucas Gómez Portillo, la doctora Rosana Herrera, Inés Iglesias, el licenciado Alejandro Marmoni, Ángel Merlo, Sara Ortelli, Pedro Peretti, Mariano Pinedo. Y después en el grupo de capacitación estamos, bueno, yo me estoy un poquito a cargo del grupo de capacitación, pero con la ayuda y el acompañamiento de Enrique Icardi, Marta Santores, Silvia Sánchez y Alfredo Gio. Así que bueno, sin dar más vueltas, vamos a presentar a Juan Pablo Olson, le vamos a ceder la palabra. Estamos interesados, a mí este título de la conferencia, la verdad que es un título potente, y estoy interesado a ver de qué se trata todo esto de la crisis social, crisis ambiental y desafíos de carácter civilizatorio. Así que bueno, Juan Pablo, bienvenido, te cedo la palabra, todo tuyo el espacio. Una cosita más, los que están escuchando, si quieren preguntar algo, en el chat van dejando las preguntas a medida que él va desarrollando su alocución. Y después, en algún momento, iremos contestando, según cómo nos dé el tiempo, algunas o todas las preguntas que surjan. Muchas gracias. Adelante, Juan Pablo. Bueno, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos y a todas por participar del encuentro. Quiero agradecer también a Bernardo Carnelli por los esfuerzos de coordinación, a todo el equipo del IEFI. Me parece que es un momento importante para darnos el espacio y el tiempo de reflexión acerca de nuestra realidad, de nuestras realidades, y de qué escenario podemos vislumbrar, como decía Rubén, para construir o proponer un eje de trabajo que tenga como línea central la búsqueda de la igualdad, bueno, la justicia social, la justicia ambiental. Y entonces lo que es importante para esta charla, este encuentro de hoy, sería presentar en una introducción los conceptos de crisis social,
una profunda crisis social en el marco de la crisis sanitaria del COVID-19, complementada con una crisis climática y ecológica, una crisis ambiental que tiene características de magnitudes, diríamos, inéditas según las definiciones que se plantean en el debate internacional. Entonces, en los textos que enviamos, que están a disposición como textos introductorios para la problemática social y ambiental conjugadas, hay dos textos de referencia en principio, que uno es interesante porque retoma un planteo que hizo en su momento el general Perón en una carta a los pueblos y a los gobiernos del mundo en ocasión del encuentro de Estocolmo, donde él ya anticipaba, y esto es lo interesante, hace décadas, que la humanidad, tal como venía consolidando un modelo de producción y consumo, iba hacia un suicidio colectivo, lo llama Perón, en esa época, y ahora vamos a revisar un poco con cierto tiempo cómo los indicadores no hicieron otra cosa que empeorar, y empeorar gravemente. Entonces Perón señalaba, hace ya casi más de 40 años, que el modo de producción y consumo, alertando a los pueblos y los gobiernos del mundo en aquella cumbre, era un modelo realmente depredatorio del ambiente y contaminante, y no le proyectaba mucho futuro por una serie de indicadores del sistema mundo, en el cual tiene un equilibrio específico que es el que está en cuestión. Entonces, si vamos al aspecto, otro texto de referencia es el texto de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que tiene una influencia de aquella señalamiento que era un señalamiento político de un líder del tercer mundo, con el planteo de la tercera posición, con una determinada coyuntura política. El Papa Francisco, en el principal documento de la Iglesia hacia el mundo, lo que toma la decisión es de dar un documento de alerta ambiental y de esta crisis ambiental y ecológica, Laudato Si, por el cuidado de la casa común, y ahí señala en términos similares, con otras características del lenguaje, que realmente tenemos que hacer una alerta como humanidad, porque el futuro de la civilización se empieza a poner en cuestión, sobre todo por el fenómeno del calentamiento global, entre otros fenómenos que generan una destrucción de los ecosistemas y un aumento de la temperatura promedio del planeta, que es el dato que es el preocupante en términos de la crisis ambiental. Entonces, para avanzar, el objetivo del encuentro de hoy sería que sintamos que nos queda claro el panorama de por qué estamos hablando de una crisis climática y ecológica de magnitudes civilizatorias, así lo plantean los científicos, es porque actualmente hay alrededor de 11.000 científicos articulados en una red con publicación de documentos, que el más conocido es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que establecen que el mundo se encuentra en una emergencia climática global, y esta comunidad científica viene alertando hace ya mucho tiempo sobre este problema, a tal punto que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lo que señala en el medio de la pandemia es que si bien la pandemia está generando una crisis mundial realmente grave, él lo que señala es que este virus tiene un carácter de alguna manera coyuntural, como otros virus previos al COVID que han surgido, que cuando llegan al punto de encontrar una vacuna, se pueden revertir, y el escenario indicaría que alrededor, desde octubre, en los meses sucesivos, se encontraría una vacuna para empezar a solucionar el problema de la propagación del virus y las enfermedades y los muertos que está causando a nivel mundial. Cada gobierno se da una política de cuarentena, de prevención, de aislamiento social, hasta que tengamos la vacuna para revertir ese proceso. ¿Qué dice Antonio Guterres? Que la crisis que se está viviendo a nivel mundial, la crisis sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud, es una alerta roja en un tablero que tiene como señales un poco más, digamos, estructuralmente preocupantes, el calentamiento global como problema subsiguiente y paralelo, que tiene como causa, y este es un gran cuestionamiento a la sociedad capitalista de hiperconsumo, que es la generación de energía por combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón,
y un proceso realmente muy alarmante de deforestación. Entonces, estamos ante un modelo que un referente político de gran gravitación hace 40 años ya alertaba que íbamos camino hacia un colapso del sistema mundo. Actualmente el Papa Francisco y el panel intergubernamental de cambio climático lo que dicen es que hay un proceso acelerado que va a generar en el corto y mediano plazo un proceso de elevación o calentamiento de la temperatura promedio del planeta con las subsiguientes consecuencias que eso tiene. Entonces, eso tiene una implicancia social, política, pero por ahora continuamos con lo que es la descripción de la crisis ambiental, climática y ecológica, y el problema se agrava en términos estructurales porque había habido un esfuerzo, sobre todo en la cumbre de París del 2015, la COP21, en llegar a un gran acuerdo global para asumir un compromiso de transición hacia energías renovables, y ese punto fue en el contexto donde el Papa Francisco publicó la encíclica Laudato Si, pero después hubo una serie de modificaciones en el escenario internacional, sobre todo la irrupción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con un discurso negacionista, de negación del problema del calentamiento global, y con una posición política que retrocede en el avance, que es la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. La otra declaración en un proceso que ustedes habrán visto previo a la pandemia, lo que era una preocupación a nivel internacional fue, si recuerdan en agosto, el incendio de la Amazonía como el principal pulmón del planeta, en donde en un mes se perdieron 2,5 millones de hectáreas del principal pulmón del planeta. Entonces eso consecuentemente tiene una afectación en el equilibrio de la atmósfera y de la emanación de gases de efecto invernadero, que es un proceso que se va acumulando y que ya es un debate totalmente saldado porque hubo una publicación en la revista Nature, que es una de las principales revistas científicas, que tajantemente afirma que el problema del calentamiento es un problema humano, un problema antrópico, de causas humanas, de producción de combustibles fósiles y deforestación, y entonces eso nos obligaría a realmente plantar un modelo de transición que pueda evitar un colapso futuro si es que no se modifica el actual modo de producción y consumo. Pero el fenómeno de la Amazonía fue un fenómeno que realmente nos preocupó en su momento. Hay que hacer un ejercicio de esfuerzo de retrocedernos antes de la pandemia y ver que las preocupaciones y el escenario ambiental era otro. Posterior al incendio de la Amazonía, tuvimos la posibilidad de asistir al gran incendio de Australia, que dejó en términos relativos disminuido el problema de la quema y destrucción de los ecosistemas, que fue el incendio de Australia desde fines del 2019, que provocó la pérdida de 8 millones de hectáreas y alrededor de 1.500.000 especies animales. Entonces esos son los datos estructurales para poder entender lo que es la definición de una crisis ambiental. Se están dando, digamos, procesos acelerados de destrucción de ecosistemas, de la biodiversidad de una magnitud inédita. Hay informes a nivel internacional que no vale la pena, digamos, decir mucho los datos, pero como referencia para que se den una idea, este modo de producción ha generado entre 1970 y el 2008 un impacto de una destrucción de alrededor del 30% de la biodiversidad mundial. Y en algunos escenarios, según las características climáticas, en algunas regiones, sobre todo en los trópicos, una pérdida del 60% de la biodiversidad mundial. Entonces el dato es este. Hagamos un esfuerzo de paréntesis de la pandemia como crisis sanitaria y asistimos a que enfrentamos un problema donde hay un riesgo de desaparición en el mundo de 1 millón de especies animales y vegetales por el modo de producción y consumo en el contexto del calentamiento global, complementado también por diversos estudios internacionales a una grave crisis del agua proyectada. Ahí lo que menciona Bettina es que estamos asistiendo a la quema de pastizales para la producción de ganadería y es un fenómeno que se está dando en las islas del delta entrerriano, que también ya está generando alrededor de 9.000 hectáreas
de quema de esta zona, con la consecuente pérdida de biodiversidad, que desde el grupo de ambiente lo que se pretende trabajar es el concepto de ecocidio en tanto destrucción irreversible de los ecosistemas. Entonces, ¿qué es lo que plantea en sus últimas publicaciones el Panel Intergubernamental de Cambio Climático? Que queda poco tiempo, según sus estudios, para generar cambios estructurales, sobre todo en la producción de los combustibles fósiles, gas, petróleo y carbón, porque están generando una afectación en la atmósfera con proyecciones matemáticas que va a llegar un momento en que el calentamiento va a tener un punto de inflexión de características irreversibles. Entonces, es preciso generar, señala el panel intergubernamental, un cambio de características estructurales, porque si no se va a generar un sufrimiento de la civilización humana inédito, y se necesitan cambios radicales. Esa es un poco la introducción para la definición de la crisis ambiental, climática y ecológica. Y entonces, ¿qué es lo que leemos? Que coyunturalmente estamos viviendo una grave crisis sanitaria, que se conjuga al mismo tiempo con esta crisis climática y ecológica, y ahora hacemos una introducción para un escenario que pueda plasmar de manera estructural lo que se define como la crisis social que estamos viviendo. ¿Cuál es la crisis social que se genera y se va a profundizar a partir de la presencia del COVID-19? Va a tener un impacto directo en el concepto del trabajo a nivel mundial, porque ya la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, proyecta que a raíz de la pandemia se genera una pérdida de empleo, en donde casi la mitad de la población económicamente activa va a perder su trabajo. Entonces ese es un escenario de crisis del trabajo, de crisis social. Tiene ahí una desagregación que es alrededor de 1.600 millones de trabajadores de trabajo informal que se ven directamente perjudicados por lo que son los escenarios de contagio, de cuarentena, de aislamiento, y es prácticamente la mitad de la población económicamente activa. Entonces, todos estos datos estructurales hablan de una crisis profunda que muchos analistas comparan con la crisis de 1930 en su momento, que fue un quiebre económico, un hito en la historia moderna, pero si uno toma y analiza en comparación elementos de cómo se vivió aquella crisis en términos económicos y sociales, lo que agrava la crisis actual y le da carácter de un problema civilizatorio es el agregado que no existía en 1930 de la problemática de la crisis climática, ambiental y ecológica y la crisis de la pandemia, con un agravante, y esto es lo problemático y esto es lo preocupante, que el problema del calentamiento global, los analistas especialistas en el fenómeno del derretimiento de los polos, sobre todo del Ártico, que es un fenómeno que muchos intelectuales y referentes están advirtiendo, sobre todo Noam Chomsky, el intelectual norteamericano, que está hablando, todo este problema lo radicaliza y lo lleva a un dilema que él lo plantea en su último libro, que es internacionalismo o extinción, en el sentido de que tiene que nacer un nuevo movimiento global que pueda hacer un contrapeso a los grupos de poder, a las corporaciones, a los grupos políticos concentrados que llevan adelante este modelo y no hacen otra cosa que profundizarlo. Entonces un poco el dilema es este, es un dilema donde hay una disputa de poder y todavía queda un signo grande de interrogación de ver cómo como civilización vamos a salir de la pandemia, si con una visión como se está planteando positivamente, que es con mayor presencia del Estado, en donde el Estado juegue un rol de garante, de contención, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población, en donde la salud sea considerada un derecho básico de la población, y no como lo que hay que resaltar de todo este proceso descriptivo, que es pensar los últimos 40 años en términos históricos, que fueron el nacimiento del neoliberalismo, con una ola de dictaduras militares en América Latina. El nacimiento del modelo neoliberal al mundo se da en Chile con la dictadura de Augusto Pinochet, y es un modelo de privatización de la vida, de las áreas estratégicas del Estado,
en donde se ve a la salud como una mercancía o como algo de lucro y de ganancia. Es el día de hoy que hay graves problemas en Chile para acceso a la salud pública. Es el día de hoy que en Chile no es pública la educación. Es el día de hoy que hay graves problemas y por eso vimos y asistimos antes de la pandemia, por eso digo de que hay que hacer un esfuerzo de correrse, de que uno de los movimientos populares más grandes en reclamo de derechos se dio en Chile con las movilizaciones populares que Piñera se vio obligado a reprimir una y otra vez, y una gran movilización popular que llamaba a la modificación de la Constitución chilena, que es una de las constituciones más atrasadas a nivel de derechos de la región y del mundo. Entonces, todos esos son los problemas que asistimos. En Bolivia hay un golpe de Estado, que tiene relación el golpe de Estado de Bolivia con una disputa geopolítica por los recursos estratégicos, que es otra de las características que le dan una interpretación a estas crisis como crisis de carácter civilizatorio. ¿Pero por qué? Porque si hay que hacer una transición hacia energías renovables, uno de los insumos principales es el litio. Bolivia es una de las principales reservas del mundo de litio para acumular energía en baterías o para generar producción de coches eléctricos, y no es casual que se haya impulsado un golpe de Estado a Evo Morales, que una de sus intenciones era promover en producción nacional boliviana coches eléctricos de producción nacional, y entonces hasta el día de hoy hay una disputa regional por los modelos democráticos en Bolivia, los intereses de Añez, la cúpula militar, la cúpula policial, los sectores de ultraderecha, y la posibilidad de que se pueda realmente hacer valer el derecho al pueblo boliviano a asistir a elecciones, y esa es una disputa en Bolivia, pero tiene por detrás esta disputa geopolítica. En Chile lo mismo, los sectores mayoritarios reclaman una modificación, es decir, a nivel mundial hay realmente una disputa de fuerzas en el mismo Estados Unidos, que ha demostrado al mundo ser el centro del modelo xenófobo, racista, de ese modelo capitalista, patriarcal y depredatorio, y entonces todos esos modelos estructurales son los que están en cuestión. Uno puede verlos en términos casi, digamos, en el minuto a minuto de cómo fue a nivel de violencia racial asesina el policía que asesinó a Floyd, ahogándolo con su rodilla en la nuca. Podemos asistir a esos fenómenos de realmente un racismo desatado, y Donald Trump llamando a la represión de las movilizaciones que pedían por el Black Lives Matter o por la importancia de la vida de los negros en Estados Unidos. Es decir, un mundo convulsionado, que estamos poniendo los ojos en preocupación en la pandemia, pero que algunos referentes dicen después de la pandemia hay que plantearse realmente interrogantes estructurales que tienen que ver con una crisis ambiental, climática y ecológica, con una crisis social, que cierro o cerraría esta introducción para entender el mundo y por qué realmente hay una crisis profunda, que hay sectores de poder que impulsan estos modelos. Hay modelos, como decía, del modelo neoliberal de los últimos 40 años, con privatización de los servicios esenciales y procesos de endeudamiento, con ajustes estructurales que realmente tienen detrás de sí la imposibilidad de que determinados países en vías de desarrollo puedan realmente desarrollarse, porque se han dado modelos de préstamos a altas tasas de interés, que son préstamos que bajo ningún punto de vista, en ningún país, fueron para el beneficio de la población o para el desarrollo económico o productivo de los países que tomaron deuda. Entonces, asistimos en todo este escenario social y ambiental a una preponderancia de una élite económica de poder globalizada, una clase capitalista transnacional. Hay un autor que la describe muy bien, que es Michael Clear, un autor inglés, que habla de la guerra de las corporaciones por los últimos recursos que quedan en el planeta.
Esta definición es interesante porque sintetiza mucho el escenario donde los grupos de poder no están dispuestos a cambiar del modelo, sino a disputar por aquellos recursos, disputa de tierras, disputa de acceso al agua, que se presentan en su escenario. Entonces esta élite hay que describirla un poco para ya ir cerrando esta introducción de crisis ambiental, crisis ecológica, crisis climática y crisis social. Hay un dato estadístico que lo describe Oxfam, que es que el 1% de la población, que es este 1% de grupos concentrados, concentra alrededor de entre el 55 y 60% de la riqueza mundial. Es decir, este dato nos muestra que hay una realidad actual donde hay un gran proceso de empobrecimiento y precarización y caída en la pobreza de grandes sectores de la población mundial, y hay grupos concentrados que pretenden continuar con procesos de mayor concentración de la riqueza, y el Papa Francisco lo sintetiza como la sociedad del descarte, de los seres humanos descartables, los migrantes, los que no tienen acceso a alimento o a agua o a vivienda en ninguna parte del mundo, y entonces son descartables. Y el Papa dice, es una alarma, porque para esa élite del 1% son descartables prácticamente un poco más de la mitad de la población mundial. Para esa élite sobra en el mundo alrededor de entre 4.500 y 5.000 millones de seres humanos, que son población descartable, que no encuentran lugar en el mundo y a los cuales no son depositarios de derecho de acceso a derechos humanos básicos. Por eso, en la introducción había una referencia a una crisis civilizatoria, a una crisis en donde está en juego el sistema mundo, a donde hay muchos intelectuales y referentes de distintas áreas que hablan de que realmente el coronavirus es un espejo, es un crudo espejo para demostrarnos a los seres humanos la fragilidad de la vida, de la salud y la fragilidad del planeta, del equilibrio del planeta, de, como lo llama Leonardo Boff, el sistema mundo. Estamos poniendo en riesgo el sistema mundo, y ante eso, ¿cuál es el debate? Por eso la importancia de los encuentros de reflexión. Este debate no está puesto, los científicos hablan de una censura respecto de los indicadores de gravedad de la crisis ambiental y climática, y hay por parte de Estados Unidos un negacionismo que se llama la industria del negacionismo, que es realmente invertir en grupos académicos, grupos científicos, la posibilidad de instalar el debate que el calentamiento global no existe. De hecho, Donald Trump hizo campaña diciendo que el calentamiento global era un invento chino, y Mike Pompeo, el secretario de Estado, lo que refiere es que el derretimiento del Ártico no es preocupante el aumento del nivel del mar o las inundaciones de las geografías costeras de los océanos, sino que más bien es un beneficio porque va a liberar ciertas rutas que son inaccesibles por la presencia de los hielos eternos en el Ártico. Entonces, muchos científicos realmente están preocupados, y lo que señalan es que el problema es civilizatorio porque el acceso a determinadas áreas donde había hielos eternos, justamente, y esto se comprende mejor ahora, Noam Chomsky dice que el derretimiento del permafrost, de los hielos eternos del Ártico, entre otros problemas para la humanidad, además del calentamiento de un promedio de alrededor de 3 grados de aumento de la temperatura mundial, lo que va a generar es la liberación de ciertos tipos de virus o pandemias que son peores que los que estamos conociendo en este momento. Por eso hay mucha preocupación en el plano científico, de determinados intelectuales, a nivel internacional sobre todo, y entonces esta era la introducción de que este es el mundo que enfrentamos, con algunas preocupaciones específicas respecto, exactamente, hay Marta lo que dice es una problemática de la Antártida también, donde es un capítulo específico donde solamente tendríamos que hablar de la Antártida, de los recursos estratégicos, del derretimiento, de la biodiversidad, etc. Pero a lo que voy, para hacer una introducción general a modo descriptivo, es que todos estos problemas
nos llevan a plantear la problemática de que estamos viviendo una crisis social y una crisis ambiental que podríamos especificar en términos climáticos y ecológicos, de carácter civilizatorio, sobre todo pensando, sobre todo la manera de pensar la crisis, es corriéndonos de las coyunturas, de la inmediatez de las graves crisis que cada uno de los países tiene y, como diríamos en sociología o en filosofía, una mirada más abarcadora de cuál es el escenario que tenemos hacia futuro en los próximos 20, 40, 50, 100 años, cuáles son los problemas que los científicos proyectan, y escuchar las voces de estos dos referentes que ya habían alertado sobre estas problemáticas desde distintos enfoques. Y entonces vale la pena, para cerrar esta introducción, digamos, estas citas, sobre todo la de Perón y la del Papa Francisco, como para que les quede clarificado el concepto, que la cita de Perón es un planteo, que es un mensaje a los pueblos y los gobiernos del mundo en el año 1972, que esto lo digo textual. Perón decía: creemos que ha llegado la hora que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La dilapidación de recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población, la sobreestimación de la tecnología y la necesidad de invertir de inmediato esta marcha, a través de un mancomunado esfuerzo internacional. Realmente es de gran lucidez y riqueza esta frase de Perón del año 72, y la del Papa Francisco, que es la otra referencia con la cual ya cerraría esta introducción, que habla de esta problemática en términos de la encíclica publicada en el año 2014, con bastante repercusión a nivel internacional, que habla en otro abordaje de la necesidad de tener una visión lo más amplia e interdisciplinaria posible de la realidad, y que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social. Si no hay una sola crisis socioambiental, y que cuidar la naturaleza y combatir la pobreza y la desigualdad requieren de soluciones integrales. Por eso él señala que hay una deuda ecológica entre el norte y el sur. Hay un gran debate ahí de lo que es la problemática abordada tanto desde el norte global con una perspectiva como del sur global. Y entonces hay una deuda externa de los países pobres que se ha convertido en un instrumento de control. Él pone el elemento de la deuda como una herramienta de dominación colonial en donde las potencias se garantizan el acceso a los recursos. Y entonces no ocurre lo mismo con la deuda ecológica, es decir, los responsables del calentamiento desde hace mucho tiempo se sabe que son las principales corporaciones. 100 empresas en el mundo generan alrededor del 70% de emanación de gases de efecto invernadero con su modelo de producción concentrado y depredatorio del medio ambiente. Si profundizamos ese modelo, y si no hay algo que lo revierta a una masa crítica a nivel internacional o ese esfuerzo mancomunado que decía Perón, se pone en cuestión la garantía de que, como dice nuestra Constitución Nacional y la base de las constituciones modernas, tengamos derecho a un ambiente sano para nosotros y para las futuras generaciones. Entonces, el Papa Francisco cierra su descripción de la misma manera que Perón, que se necesita una convergencia global, un esfuerzo mancomunado global y una alianza de los habitantes de la Tierra en defensa de nuestra casa común. Así que un poco esa era la introducción para hablar de estos términos de crisis social y crisis ambiental y desafíos para la humanidad o desafíos civilizatorios. Así que, si les parece, hasta acá, y la idea sería, después de esta introducción, Rubén o Bernardo, si les parece, abrir a las preguntas o a comentarios y hacer algo como más de ida y vuelta, o un diálogo, si les parece. Así que muchas gracias, y me parece que hasta acá la introducción. Bueno, si me permitís, sí, perfecto lo que dijiste. Yo quería destacar dos cositas. Tenemos varias listas de preguntas, pero contamos con la presencia
En el auditorio de Carlos Díaz, es ministro de Gobierno de la provincia de Salta y es convencional constituyente. Graciela Rosso, ex viceministra de Salud y coordinadora de salud del IEFI. Así que gracias por estar acompañándonos esta tarde. Acá en la lista de preguntas, a ver, no me quiero saltear ninguna. Perdón, estoy buscando. Bueno, acá alguien hace un comentario sobre la quema de pastizales en las islas, que ya lo habíamos visto. Después hablan de las declaraciones de Elon Musk, que no estoy al tanto. No sé si querés hacer... Sí, por supuesto. Las dos cosas son importantes. Hay un comentario de la quema de pastizales que tiene que ver, a una escala menor, con la preocupación de los referentes ambientales, de los grupos ambientales, de las ONG, de que hay una destrucción de ecosistemas con la quema de pastizales, de la pérdida de alrededor de 9.000 hectáreas en la zona del delta entrerriano, y entonces en este momento lo interesante es que la preocupación de fondo es, en términos estructurales, y capaz esto vale la pena para cerrar la idea, todo esto se tiene que traducir en garantía de derechos de la naturaleza, en garantizar los derechos para la subsistencia de los ecosistemas, y entonces lo que entiendo es que en el Senado se está apresurando el tratamiento y futura aprobación de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que en definitiva es la discusión de fondo más allá del incendio que está sucediendo en este momento y la preocupación de determinadas autoridades a nivel de la provincia, a nivel de Rosario. Entiendo que el intendente de Rosario tiene una gran preocupación. El ministro de Ambiente, Juan Cabandier, también ha declarado de que esas situaciones no se pueden permitir, y la solución de fondo tiene que ver con la aprobación de un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales. Ahora, ese es un comentario muy importante. El segundo comentario tiene que ver con algo muy preocupante, que es la publicación en las redes sociales en la cuenta de Elon Musk, que es uno de los CEOs de la principal empresa de producción de coches eléctricos en Estados Unidos, la empresa Tesla, que produce coches eléctricos a gran escala. También, esto no lo mencioné, pero abre otro capítulo de disputa de poder y de disputa tecnológica en el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es la producción de satélites, que Elon Musk también se encarga de producir satélites y viajes interespaciales, y entonces lo que él declaró en una cuenta de muchos seguidores, a modo de chiste, entre comillas, porque nadie lo tomó en América Latina para chiste, y significó un repudio absoluto de muchas organizaciones, sobre todo de Bolivia, de Evo Morales puntualmente, que él declaró que para acceder al litio, si necesitan hacer golpes de Estado, van a hacer golpes de Estado en donde ellos quieran y nadie lo va a poder evitar para garantizarse acceso al litio o a los recursos estratégicos. La verdad que no da para chiste, fue repudiado y tiene que ver con el momento grave y doloroso que se está viviendo en Bolivia. Los hermanos bolivianos están padeciendo un golpe de Estado con mucha censura, con persecución de la oposición, con un permanente prorrogamiento de las elecciones que ya tendrían que haber ocurrido, y ni qué hablar con el fraude de la OEA, que señalaron que había habido un fraude por parte del gobierno de Evo Morales, que nunca lo hubo, y que fue lo que dio el pie para corromper a las cúpulas policiales y militares para apoyar a Añez y a Camacho. Entonces hay una situación muy preocupante, y el comentario de Elon Musk no hizo sino que empeorar o clarificar algunos intereses geopolíticos que están por detrás de la pretensión de controlar el litio boliviano. Eso respecto del comentario de Elon Musk. Ahí se hizo otro comentario respecto de Bill Gates, y se podrían hacer también similares interpretaciones de cuáles son los grupos de poder a los que Bill Gates representa. Pero bueno, eso da también para otro capítulo. Ahí vi que lo comentaron al pasar, pero para responder los dos comentarios que decías, Rubén. Claro. Bueno, acá Héctor dice: esto implica de cara al futuro, todo proyecto social económico debe estar atravesado por el cuidado del medio ambiente. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo evaluás la propuesta de cría intensiva de cerdos? Mirá, ese es un muy buen planteo. Por ahí le doy pie a vos, Rubén, o a Bernardo. Yo lo quiero contestar, digamos, de mi parte, pero acá hay una respuesta que da, digamos, es
un gran debate, hay algunas cuestiones positivas, que es que se haga este comentario en esta reunión, que públicamente se ha debatido el tema, que dio para realmente un debate muy profundo entre el sector de Cancillería y representantes de los movimientos ambientales. Digamos, a mí lo que me pareció la mejor síntesis es la propuesta del IEFI, que fue una propuesta muy seria, porque lo que yo, digamos, mi postura me obliga es hablar de estas dos crisis, y entonces el interrogante es, ¿cuál es la posibilidad de Argentina de un desafío de cuidado de la naturaleza como obliga nuestra Constitución, pero en un escenario en donde después de la pandemia el 50% de la población argentina va a estar debajo de la línea de la pobreza? Entonces, creo que para tener un equilibrio en el debate, lo que entiendo es que la Argentina no puede la Argentina someterse a estos intereses geopolíticos en donde China ofrece a la Argentina, de alguna manera, internalizar todos los costos que esta producción genera en territorio de China. Creo que la Argentina no puede aceptar lo que está sucediendo en África y en general en América Latina, que es absorber los costos ambientales, los posibles problemas que pueden generar la producción realmente a escala industrial, no solo de chanchos, sino de cualquier tipo, y eso llevaría a un cuestionamiento de lo que es el extractivismo como extracción de nuestros recursos a gran escala con desarrollo tecnológico a un nivel que hay una extracción que es de carácter depredatorio por su magnitud o por sus metodologías. Entonces me parece que hay muchos sectores que hacen planteos muy buenos respecto de cómo resolver este problema de generar divisas, de generar ganancias para la Argentina, de recuperar al sector, pero me parece a mí que en todo caso es alentar a la producción de los pequeños y medianos productores y no llevarlo a una escala como la que en principio en un primer esbozo se había planteado en una de las propuestas, que era como la producción de 9.000 millones de chanchos. Entonces me parece que ahí hay un problema de escala, un problema de garantía de cualquier inconveniente que ese tipo de producción puede generar, y me parece que así como se escucha a los sectores ambientales, hay que escuchar a los sectores de producción en pequeña y mediana escala, porque también es un problema de cómo generar recursos para la Argentina. No es solamente un tema ambiental. Eso es lo que me parece mi perspectiva, pero también vos, Rubén, participaste del escrito de la propuesta del IEFI, o Bernardo, que era una postura, un enfoque, como lo dice el título, muy sólido, que ustedes pueden complementar perfectamente. Sí, bueno, gracias, Juan Pablo. Igual no nos vamos a explayar hoy sobre el tema, porque hoy la reunión está a cargo tuyo. De todas maneras, a Héctor lo que quisiera decirle, sugiero la idea, Bernardo, ya estamos en línea, ¿no? El IEFI elaboró un documento que contempla muchos matices, es bastante completo. Entonces yo lo que diría es que a todas las personas de las cuales tenemos el mail, le podemos reenviar el documento por si no lo vieron, para que lo lean, y bueno, la discusión está abierta, ¿no? Hola. Sí. Perdón, Bernardo, ¿vos ibas a decir algo, Bernardo? ¿Sí? No, ratifico tu línea, eso para no desviar Claro. ya mucho, y estamos en coincidencia con lo que expresó Juan Pablo, y para ahondar en eso, precisamente tu idea es concreta, así que nada más que agregar. Claro. Así que bueno, para Héctor, por si no lo sabía, el documento nuestro se lo vamos a enviar por mail para que lo vea, y en la página del instituto está publicado el documento, y si quiere dejar comentarios ahí lo puede hacer, así que esperamos sus comentarios también. Bueno, en la próxima pregunta justamente es mía, porque vos hablaste de cambios estructurales y cómo compatibilizamos los cambios estructurales con semejante concentración de la riqueza, ¿no? Porque la riqueza también concentra poder, entonces es como que los cambios estructurales van a encontrar resistencia, ¿no? Claramente. Sí, Rubén, mirá, es la pregunta del millón, es el comienzo de la respuesta, porque creo que yo lo escuché en un debate a Paco Durañona, que toma el concepto de concentración, que es el comienzo de la respuesta al problema. Si el problema es concentración de poder, de recursos, de energía, de alimentos, es
pensar el concepto de concentración y empezar a buscarle una dinámica y una respuesta. En ese sentido, cuando uno piensa la sociedad tal cual la conocemos, es una sociedad que es la sociedad fósil, la sociedad del petróleo, la sociedad de las corporaciones petroleras que desde que se descubrió el petróleo fueron desarrollando un modelo de sociedad en donde los sectores que generaban energía acumulaban riqueza, generaban energía de manera concentrada y contaminante, y ahí hay una gran respuesta que es cambiar ese modelo de producción energética que consecuentemente lleva a la concentración de la producción de energía, a la concentración de poder, a la concentración de dinero y consecuentemente a la concentración de poder político. Muchos de los grupos políticos predominantes en distintas partes del mundo tienen por detrás todo este poder concentrado o la influencia o gravitación de sectores de poder que acumularon poder en base a la producción de energía. La respuesta o el comienzo de una respuesta o una reflexión tiene que ver con si el problema es la concentración, la solución es la desconcentración. Si el problema es la acumulación autoritaria, la respuesta es la democratización. Vamos solamente a un ejemplo muy concreto, por pensar uno, pero después se pueden pensar otro, que es cómo se produce energía en Argentina o en América Latina. La Argentina produce en una matriz energética muy cara y muy contaminante en lugares concentrados mucha energía que los distribuye, que implica pérdida de energía en el transporte. Y entonces piensen simplemente en el modelo energético en donde durante el macrismo, ¿quién pagó la generación de energía? ¿Quién se enriqueció en un 700 o 1000%, que son las grandes productoras de energía? ¿Y quién tuvo que absorber? Que fueron los usuarios y la quiebra de PYME y los ciudadanos que se vieron aumentado el costo de una boleta de luz, por decir algo, en un 1000%. Entonces ahí hay una gran decisión social de cómo la sociedad tiene que reclamar el derecho a una energía que sea producida de manera no contaminante, y hay algunas sociedades que están pensando el concepto de energía como la energía como un derecho humano, es decir, pensar la generación de energía a tal punto que sea más barata y descentralizada y haya lo que algunos, digamos, espacios llaman las huertas energéticas. Como uno produce una huerta en algún terreno, en algún territorio, bueno, empezar a generar energía de manera distribuida, no concentrada, y entonces por eso hay especialistas que hablan de que el nuevo modelo de producción de energía es el germen de una sociedad más democrática y democratizante, porque habría modelos que revierten toda esta concentración de dinero, poder, energía, alimentos que se profundiza. Entonces, la pregunta tuya es un eje central de cómo empezar a pensar una sociedad distinta que ya no responda a un modelo de concentración y que quiera controlar a las sociedades a partir de mantenerlas en un estándar de supervivencia solamente o en la pobreza. Y la gran llave, una gran llave es un cambio de transición energética donde la energía no sea producida. Es un capítulo aparte, lo que es la generación de energía, porque somos de la industria de la sociedad fósil de gas, petróleo y carbón, y quienes nos dominaron están relacionados a los dueños de los grupos de generación energética, entre otros. Vamos a decir, entre otros es mucho más complejo, pero me remito solo al tema energético. Entonces hay quienes hablan, y Evo Morales lo había planteado, de que no puede ser que un grupo de megas millonarios defina el destino de la humanidad. No puede ser que un grupo de mega millonarios y grupos de poder y megacapitalistas, concentrando todos esos ejes, hagan una dominación generalizada. Y ahí hay una gran discusión que se abre, que es la democratización de la producción de energía, otros modos alternativos que no tengan que ver con la monopolización de las transacciones de los bancos, que son los otros sectores que han tenido grandes ganancias, y así sucesivamente. Da para mucho, yo te respondo brevemente, pero es una gran pregunta de cómo hacer un cambio social, y el principal cambio, quienes hacen la lectura de la crisis climática y ecológica, dicen la transición va por una modificación hacia las energías renovables, cuya matriz central sea la democratización de la energía y el cuidado del planeta. Bueno, acá volvemos, dicen,
Hay una pregunta de uno de los asistentes en medio de este panorama: fracking, glifosato, desmonte. Bueno, otra vez, la cría de 9 millones de cerdos, ya el tema lo tratamos. Y después hace una referencia al volumen de desechos, que es el principal problema ambiental cuando se hace una producción así de alta concentración. Después, acá Ernesto dice: creo que hay que empezar por revertir las transformaciones liberales que impuso Menem, privatizaciones, soja transgénica, volver al control estatal y cambio de la estructura impositiva, agravando al gran capital. Bueno, son dos comentarios muy importantes los dos comentarios, coincido totalmente, y entonces nosotros hicimos una descripción global de grandes problemas estructurales. Ahora, yendo para Argentina, el modelo extractivo argentino o el modelo de América Latina, realmente yo diría que es un problema de cara a presente y de cara a futuro. Yo he escuchado de manera positiva a distintos referentes del gobierno y a distintos referentes del Frente de Todos decir que está la intención de salir del modelo extractivo, porque el modelo extractivo implica, y esto no lo señalé en la introducción, que ahora esta pregunta es importante en ese sentido, este tipo de producciones implica una gran depredación de recursos, pero sobre todo el recurso estratégico del agua. Todo lo que dije para los otros ejes climático-ambiental se aplica al agua. Hay una lectura de proyecciones hacia el futuro, hacia el 2050, donde la población mundial va a tener graves problemáticas de acceso al agua, y tanto el fracking, que es la extracción de hidrocarburos no convencionales en base a la técnica de hidrofractura, utiliza un pozo en Neuquén actualmente, o en Río Negro, en Allen o en Añelo, utiliza alrededor un pozo por explotación, alrededor de 49 millones de litros de agua por explotación. Entonces, es una actividad que, por un lado, hay algunos economistas que hablan de que tiene por detrás el fracking una implicancia geopolítica de Estados Unidos para garantizar el acceso a la producción de gas natural, cuando ya habría que hacer una transición hacia energías renovables. Es un punto que Alberto Fernández lo ha tratado en una entrevista con Horacio Berbisky, y Horacio Berbisky, sin plantearle el tema del agua y sin plantearle el tema ambiental, le puso sobre la mesa el análisis de determinadas investigaciones de mercado norteamericanas que hablan de que el fracking da pérdida. Algunos economistas argentinos hablan de que el fracking en realidad no extrae gas, sino que extrae subsidios del Estado argentino. Y entonces ese es el gran problema, que son corporaciones que extraen subsidios y que en los últimos años han extraído alrededor de 11.000 millones de dólares del Estado para subsidiar a grandes corporaciones. Entonces ahí hay varios problemas que tienen que ver con el aspecto económico y después el aspecto del problema ambiental específicamente, que para mí es tan preocupante como el económico, que algunos referentes científicos lo describen al fracking como la actividad más contaminante del planeta, porque combina contaminación del subsuelo, del suelo superficial, del agua y del aire, con la liberación de gas metano, que es uno de los gases más contaminantes que el gas natural y que tiene mayor capacidad de aumento de los gases de efecto invernadero, alrededor de 39 o 40 veces más contaminante que el gas natural, y entonces tiene una implicancia de afectación al proceso de calentamiento global. La megaminería tiene otros problemas, da para otro capítulo, pero en porcentaje de utilización de agua también son grandes proporciones, y el problema de las economías argentina, latinoamericana, las economías africanas es, y esto lo ha señalado en un análisis internacional, en un debate Rafael Correa cuando era presidente de Ecuador, que él como economista decía, digamos, el problema de nuestras economías es que no internalizan en sus ecuaciones los graves problemas ambientales que se traducen en económicos que estas actividades generan. Y después el modelo de agrotóxicos también es un modelo muy problemático, y lo más preocupante me parece no solo todos los problemas que genera, sino investigaciones del CONICET que habla de que ya son varios los ríos, los grandes ríos de la Argentina que tienen contaminación por glifosato sobre todo. Hay una gran preocupación a ese respecto. Y después la comprobación de aumento de gran cantidad de casos de cáncer en la población, sobre todo de niños, y una de las provincias más afectadas es Entre Ríos,
Entonces, me parece que son problemáticas que, de nuevo, hablando de una crisis social y de una crisis ambiental, la dirigencia política me parece que tiene la intención de tener un plan de salida del modelo extractivo, por lo menos eso se planteó. Hay mucha presencia de referentes de los movimientos sociales que tienen acumulación de experiencia para promover sobre todo otros esquemas de producción, que es la agroecología familiar, el regreso al campo. Hay estadísticas que hablan de que ha habido experiencias de producciones orgánicas que han dado un equivalente casi de ganancia respecto a producciones con la aplicación de agrotóxicos. Entonces, hay una gran discusión ahí. Y nosotros no podemos como no asumir esa discusión, no tener una mirada crítica, respetando mucho, digamos, el privilegio que tenemos en Argentina, que en una disputa geopolítica regional tenemos un gobierno de carácter nacional y popular versus otros países que son o gobiernos de derecha o golpe de Estado como el de Bolivia. Entonces, sintetizando, me parece que hay que asumir con madurez todas las discusiones, porque estamos hablando no de un modelo extractivo solamente, sino de la salud de la población y el futuro de las generaciones futuras y el bienestar de las presentes. Entonces, me parece que como referentes del espacio político del Frente de Todos, me parece que hay que tener un debate honesto de todos estos temas y hacerse el planteo de cómo la Argentina va a trabajar un proyecto de país hacia la pospandemia que nos permita independizarnos de no estar esclavizados a un modelo extractivo, que yo tengo una posición absolutamente crítica por lo que acabo de escribir. Bueno, acá quedó una frase suelta de la Antártida también, que escribió Marta en su momento, que vos ya lo trocaste el tema de la Antártida. Marta Santore dice, habrá que pensar que para un nuevo movimiento global se tendrán que tener en cuenta las diferencias histórico-culturales. Una civilización planteada e impuesta como modelo único es responsable en gran medida de la crisis civilizatoria. Pregunta y opina, Marta. Sí, gracias Marta, la verdad que gracias por participar. Marta tiene una gran experiencia internacional en el trabajo de análisis de todos estos problemas, así que ahí está saludando Marta Sliasech. Yo le quiero saludar y agradecer de que participe, y la verdad que siempre hacemos un trabajo articulado con ella, y ella es especialista de todos estos temas, así que podría desarrollarlo y hablar muchísimo, pero coincido totalmente con lo que planteó. Y todo mi respeto a su compromiso y su formación. Bueno, acá hay Noemí Barrientos, viene a continuación. Dice, hola, teniendo en cuenta que los jóvenes de hoy no van a tener la posibilidad de vivir una vida normal y van a tener que enfrentar sucesivas pandemias, destrucción de bienes naturales y caos, ¿no les parece que es necesario poner el centro de atención en exigir un cambio de sistema ya mismo? Y concretamente plantearle al gobierno actual: no podemos estar pensando en instalar factorías porcinas con el riesgo que significan, no podemos permitir más que usen agrotóxicos en la agricultura, no más megaminería que contamina las aguas del cielo, pongamos las ideas en acción ya mismo. Eso es lo que plantea Noemí. Sí, Noemí, el motivo de esta charla es estar en sintonía con todo lo que estás planteando, y por eso cuando hablamos con Rubén y con Bernardo y desde el IEFI nos parece que tenemos que aumentar el empoderamiento y la masa crítica para lograr que estos temas estén en agenda e impliquen un compromiso para los que son referentes, tomadores de decisiones, dirigencia política, pero hay procesos sociales en donde se requiere un empoderamiento de la sociedad que tiene que tener un determinado protagonismo para que después socialmente ya haya una suficiente instalación de estas problemáticas, que me parece que estamos en ese proceso, como para corrernos de un modelo que algunos describen como un modelo de colonialismo químico, o lo que decía Michael Clerc, que son corporaciones que a través de distintos químicos extraen nuestros recursos con un gran poder de depredación. O sea, la Argentina, Perú, distintos países de América Latina y África también son ejemplos de cómo las corporaciones toman un territorio
y lo que muchos autores llaman, los transforman en un territorio, en tierra de sacrificio de los recursos y de las poblaciones que allí estén presentes, y me parece que la sociedad lo tiene que ir asumiendo como un problema al cual hay que ponerlo sobre la mesa y buscar soluciones. Yo lo escuchaba a Juan Cabandier, que tiene un gran compromiso, o demuestra un gran compromiso con el cuidado del ambiente, forma parte del gobierno, y lo he escuchado varias veces, que el dilema es cómo la Argentina, en un proceso de empobrecimiento estructural, puede generar las condiciones para una salida del extractivismo y un modelo de prosperidad de la población que sea distinto del que venimos arrastrando. Porque aparte, el gran problema que plantea el dilema del extractivismo es que si diera la riqueza, si el extractivismo, con los convenios que se firmaron durante los 90, el menemismo, con una serie de convenios y acuerdos donde realmente cada vez había más pérdida de derecho para la población y pérdida de soberanía, si fueran modelos que dan riqueza, ¿cómo la Argentina hoy está cerca de tener un 50% de la población debajo de la línea de la pobreza? Hay una gran contradicción muy visible entre modelos que prometen riqueza y no la dan, extraen nuestros recursos y se los llevan, y lo que queda en Argentina es contaminación y procesos de pobreza que se van profundizando. Esa es un poco una visión general, salvo algunas cuestiones específicas que uno puede describir. Bueno, Juan Pablo, mira, yo estoy viendo acá el chat y por lo que veo, más que preguntas, hay comentarios. Yo te pediría que, como también vos tenés el chat a la vista, que veas los comentarios y fíjate si querés agregar algo a lo que están opinando nuestros participantes. Perfecto, ahí agarré el celu que... Acá hay una mención a Bill Gates, dice Bill Gates también detrás de estar el litio en Argentina. Después, ¿lo llegaste a ver eso? Sí, ahí estoy. Son varios comentarios, la verdad que agradecerle a todos por la participación. Está el de Marta de la Antártida. El que vos me decís, Rubén, ¿está después del de Marta de la Antártida? Claro, O... está después. No, está después. Bien, bien. Sí, lo de Bill Gates tiene que ver con estos procesos de los grupos concentrados de poder que realmente, si el litio es el recurso estratégico, ya son muchos los grupos y las corporaciones que ya lo tienen mapeado, y era un poco lo que planteaba en algún momento de la introducción. ¿Cuál es el problema global? Ahora vamos a la estructura para salirnos de la Argentina. La Argentina ha tenido avances muy interesantes en los últimos años, realmente ha evolucionado, por eso políticamente yo decía que en términos comparativos con América Latina somos un oasis en términos políticos, con todas las mejoras que se puedan conseguir como proyecto de país, pero en términos comunicacionales, que no lo hablé para no introducir y sobrecargar demasiado la introducción, en términos mediáticos comunicacionales, que son los que inciden en el pensamiento y en la construcción del sentido común de las personas, estamos sometidos al poder de un pulpo mediático y una concentración comunicacional donde existen en el mundo 6.000 medios de comunicación que controlan lo que es la instalación del debate en la agenda mundial. Y esos 6.000 grupos de medios responden a grupos concentrados, grupos financieros, grandes bancos, grupos megacapitalistas que a su vez financian a lo que son los grupos, tienen una interconexión con lo que es el desarrollo armamentístico y la industria militar, y esto Estados Unidos lo sabe muy bien. Entonces, el gran problema, y lo que planteaba Rubén, es cómo salir de esa concentración de poder, de riqueza, de concentración de producción de alimentos, etcétera, y de bienes, y cómo generar una sociedad en donde la organización de las sociedades humanas tenga mayor participación, haya mayor democratización, y el gran desafío al que nos expone, hablando de Bill Gates, es cómo se fue dando un proceso de concentración de los medios de comunicación, en los cuales Bill Gates tiene mucho que ver, entre otros, y ahí es donde hay que dar realmente una discusión, una pelea y un debate, y por eso la importancia de espacios de formación, de espacios de medios alternativos, y de que la agenda pública tenga presencia de otros temas que no son lo que estos grupos concentrados mediáticos pretenden.
Y después, bueno, son varios los comentarios, voy a revisar. Ricardo también. Bueno, sí, hay que sustituir el consumo de combustibles tradicionales, lo mencionamos, así que total sintonía. Hay medidas que son estratégicas y globales para el mediano y largo plazo, eso es así, es así. Y bueno, y es un poco lo que estamos planteando, Ricardo, que es, hay necesidades inmediatas de subsistencia de gran parte de la población mundial. Entonces, ese es un gran problema con lo que vos planteás. Hay un gran cuestionamiento, una crítica fuerte a Felipe Solá por las propuestas que él está teniendo para concretar el acuerdo con China, que, digamos, lo critican como responsable de lo que es la experiencia del glifosato y los transgénicos. Eso efectivamente es así. Y el problema del agua, hay otro comentario de Elisa Araujo que tiene que ver con el agua, el ciclo del agua, y bueno, y la problemática del fracking y la minería, como ya comentamos. Ángel, el concepto... esto sí, es un pedido de Ángel de acotar el concepto de desarrollos sustentables para nuestra realidad, desde el IEF y dar ese debate. La verdad que Ángel, ahí tenemos mucho para trabajar, pero fundamentalmente en términos de definición es encontrar un modelo alternativo que nos permita salir del extractivismo y tener una relación distinta que sea de reemplazo de las actividades que actualmente implican contaminación y depredación para modelos de agroecología, de ecología, de agricultura ecológica, de agricultura familiar, y son modelos que se están aplicando y posiblemente ahí es una discusión de escala, es decir, de proporción, que aumente la proporción de participación de la economía social, la economía popular, los movimientos sociales tienen experiencias muy ricas en todos estos procesos y están tomando un protagonismo, me parece a mí, progresivo en las áreas de decisión del gobierno. Sobre todo hay un referente de la UTT que está en la dirección del mercado central, hay experiencias que hablan de la importancia del protagonismo de la economía social y los movimientos populares en las decisiones de las políticas públicas. Entonces, me parece que hay avances, me quedaría con esa idea y miro alguno más, cualquier cosa, Rubén, vos ayudame porque estoy viendo en el celu. Bueno, acá... la de Ana. Perdón. Ahí estoy leyendo, perdón, una última de Ana, que para todo cambio profundo se necesita consenso social. Perfecto, Ana, era lo que hablábamos. Claro, el desafío de cómo concientizar a una porción importante de la población. Ese es un fenómeno que me parece que tenemos que pensarlo y trabajarlo. Los medios de comunicación lo planteamos como desafío. Y una cuestión clave al final de este comentario, que estas temáticas se incorporen en la currícula de estudio de todos los niveles. Bueno, eso es un poco, y lo mismo comenta Mari, acá hay un protagonismo central que es el de la educación, del cómo se forman las conciencias de las nuevas generaciones desde los niveles iniciales hasta los niveles universitarios. Para ningún cambio profundo en una sociedad es posible si no hay un protagonismo de los educadores, del sector de la educación. Entonces me parece que es un comentario importante en ese sentido. Bueno, yo lo que veo que el auditorio está como muy conectado con el tema, realmente hay una cantidad de comentarios importantes y van a cosas profundas, ¿no? Estamos hablando de concentración de poder y riqueza y se reitera el tema en varios comentarios por lo que veo. Yo quisiera cederle un poquito la palabra a Bernardo. ¿Bernardo? Sí. Sí. Bueno, porque, digamos, no sé cómo andamos de tiempo y no veo, no sé si ya creo que prácticamente de lo que estaba en el chat estaban casi todos los temas tocados porque se han reiterado algunas inquietudes.
Así que te cedo un poquito la palabra, Bernardo. Bueno, gracias Rubén. Yo quiero reiterar el agradecimiento que ya hiciste, Rubén, y en nombre de todos y del IEFI a Juan Pablo, porque bueno, nuevamente ratifica y a nosotros nos enorgullece el IEFI tenerlo como integrante y coordinador del tema ambiental, climático, desarrollo sustentable. Muestra, digamos, la verdad que tu claridad, Juan Pablo, y solvencia, bueno, da para mucho, es muy enriquecedor, lo está demostrando toda esta charla de debate. Mi interés también es por ahí ratificar los ejes que compartimos acá con vos y con Rubén y otros integrantes de IEFI que están presentes en esta charla, que es la igualdad como eje central, que está en nuestra denominación, pero no es solo una palabra, sino que creemos que que ha desarrollado Juan Pablo a través del tema de la gran crisis civilizatoria, ambiental, socioambiental, la desigualdad, y la igualdad es el eje catastrófico y la evidencia de una situación mundial sin precedentes. O sea, si hay algo que está a la vista es la terrible desigualdad. Entonces, todo tratamiento que hacemos, todo abordamiento, toda búsqueda de consenso que tratamos modestamente de ir generando, va en torno a percibir cómo se acrecienta o cómo podemos, desde nuestro lugar, como organizaciones de la sociedad civil, como militantes, como especialistas, como intelectuales, como políticos, funcionarios, de ir generando consensos para revertir esta situación trágica. Entonces, y bajando a nuestro país, donde acá quedaron enunciados modelos energéticos a discutir y conflictivos y que son contraambientales, también algunos que por cuestiones X o secundarias estamos ligados a cuestiones productivas, como lo mencionó Juan Pablo, Rubén. Acá salió el tema de los fitosanitarios o agrotóxicos o agroquímicos, el tema de los cerdos, el tema de la soja transgénica. Bueno, algunos que estamos involucrados, yo quisiera una breve buenas noticias. En esta gestión de un gobierno nacional y popular hay una fuerte voluntad en gran parte de la gestión de revertir este horizonte. Por ejemplo, doy algunos ejemplos que están en camino. Se han creado 2 direcciones nacionales en agricultura de la provincia de Buenos Aires, en la agricultura de la nación, la dirección de agroecología. Eso es un sustento de fomento, difusión, promoción y que quiebra el eje del agronegocio, lo cual no es fácil, pero es una tendencia a búsqueda de nuevas concertaciones y consenso en el modelo productivo. Ahora se va a empezar a discutir en breve lo que es agroquímicos, fitosanitarios o la ley de lo que por ahí circula como denominan agrotóxicos. Entonces, para legalizar, reducir el uso, sustituirlo por elementos de biodiversidad, etc. Así que en eso, digamos, son algunas noticias. Otra buena noticia es lo que ya mencionó Juan Pablo, la intervención articulada entre ministerios como es el de Ambiente que conduce Cabandier junto con Seguridad, con municipios, hay una articulación, y esto tiene que ver también, y voy un poquito, retomo lo anterior, a la mirada interdisciplinar e interministerial para abordar el tema de un modelo productivo y un modelo ambiental. En existe una conciencia creciente que si hablamos de ambiente, cuando hablamos de salud, vivienda, educación, esto se atraviesa mutuamente. No puede quedar, acá se mencionó, bueno, en las escuelas, por ejemplo, gran ejemplo. El IEFI está haciendo cabildos educativos donde están tratando una nueva ley de enseñanza superior y se quiere además introducir nuevos cambios en esas currículas. Esto es fundamental, lo que mencionó Juan Pablo y algunos de los presentes. Entonces, simplemente fortalecer o acentuar o ratificar la línea de lo que estamos. Nuestra modesta intención es sumar consensos, sumar voluntades
porque hay una voluntad de un gobierno que tiene una dirección general, más allá de que es un gobierno y está integrado por hombres, y hay intereses y disputas, pero hay nuevas paradigmas que están en disputa y las podemos orientar hacia este sentido, para revertir esta gran desigualdad. Bueno, disculpen, gracias a todos y gracias nuevamente, Juan Pablo. Un gusto, che. Bueno, yo acá que hay dos cositas, Juan Pablo, si querés ir haciendo un cierre. Acá alguien dice que escribió decrecimiento, que es un concepto importante, que no lo mencionaron porque se pasó la pregunta. Para que se movió el chat de crecimiento. Y después, y Tato Figueredo insiste con un comentario sobre el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-Mercosur, dice que de concretar se agudizará los problemas ambientales y sociales. Y bueno, después si queda, sobre esas dos cosas, si querés hacer un cierre, Juan Pablo, no hay problema, tenés la palabra. Y después, algunas cosas que por ahí queden sin contestar, nosotros desde el mail del IEFI o a través de los documentos del IEFI que vamos publicando en la página iremos contestando cuestiones puntuales. Cualquier tema que quede pendiente de la reunión de hoy, lo trataremos en el chat de la página del IEFI. Juan Pablo. Dale, perfecto, gracias Rubén. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias. La verdad que para mí es una alegría que podamos trabajar en equipo del IEFI todos estos temas. Sean todos bienvenidos para unificar esfuerzos, para ir instalando estos temas en la agenda de la Argentina y en articulación con otros grupos a nivel latinoamericano, internacional. La idea es trabajar de esta manera. Para mí es realmente una alegría haber hecho el esfuerzo juntos de hoy encontrarnos para pensar estos temas. Y ya para ir cerrando, los comentarios que me decís de Elisa, de crecimiento y de Tato, de acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, es como que también dos grandes ejes y dos grandes temas que yo elegí como esa misma problemática que abarcan los dos temas, abordarla posiblemente con, no hablando específicamente del concepto de crecimiento, pero básicamente se aplica toda la idea de la introducción y los grupos de interés que trabajan un modelo de producción y consumo como si el planeta no fuera con recursos finitos. La verdad que es un modelo de producción que permanentemente quiere crecer y explotar recursos, y por eso es importante introducir también, como vos lo mencionás, el concepto de crecimiento como repensar los modos de producción y consumo, y que obviamente no existe el crecimiento infinito a nivel de concepción humana. Es un planeta finito que también tiene que incorporar a todo lo que mencionamos, se aplica en un lugar central. Yo no lo suelo tomar y me lo suelen señalar que es importante de todo lo dicho, enmarcarlo en la necesidad de un concepto y de problematizar el concepto de crecimiento. Así que la verdad que es muy importante y gracias por recordármelo y por la mención, porque es muy importante darle ese marco a todo lo que hablamos. Y en el otro sentido, eso gracias Elisa, por la importancia del concepto de crecimiento. Y después lo que plantea Tato es lo mismo. Digamos, yo traté de elegir algunos ejes principales, que no es la idea abarcar todo, pero de todo lo mencionado hay una alerta que así como se debatió y se debate y se cuestiona que Argentina no se someta a un acuerdo o convenio que implique internalizar los costos a nivel ambiental, a nivel humano, que impliquen una producción a escala industrial como la que necesita China, bueno, se ha cuestionado muchísimo el acuerdo que se prefiguró entre el Mercosur y la Unión Europea y tendría la misma implicancia problemática para nuestro país de estar sometidos a intereses imperiales como el de China o el de Estados Unidos o regionales como el Mercosur, que quiere ubicar a la Argentina en términos de intercambio que tendrían la misma implicancia de profundizar el modelo extractivo con perjuicio hacia el intercambio para la Argentina. En el caso del Mercosur, en el marco del Mercosur, es la misma problemática para el resto de los países, y eso abre para otra charla y otro capítulo que se tendría que llamar específicamente
la necesidad de una integración latinoamericana en un mismo sentido y para poder, en un mundo multipolar, dar discusiones de convenio con otra fuerza y que no sea solamente un Estado o un país aislado que de manera fragmentada, con preponderancia de Brasil, del Brasil de Bolsonaro, que no es cualquier Brasil, quiera profundizar Bolsonaro un modelo de depredación como el que está generando desastres en la Amazonía y una persecución muy feroz hacia los pueblos originarios de la región de Brasil. Entonces, la verdad que tiene la misma gravedad de concretarse y hacia futuro, que es someter a la región, el Mercosur, a un tipo de extracción que no es favorable. Así que eso, un gran cuestionamiento, y queda como la sugerencia de Tato de profundizar las implicancias de ese acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, porque interpreto que no es favorable para nada y que vale mucho la pena detenerse en lo que implica. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Por mi parte ya era la idea, como decías vos, Rubén, de un cierre. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Como lo dijiste vos, Rubén, y como lo dijo Bernardo, Lito también lo mencionó, estamos a disposición de cualquiera que quiera profundizar todos estos temas. Nuestra idea es trabajar conjuntamente en la idea de un instituto que sea abierto, participativo, y que pueda debatir todos estos temas, más lo que los otros referentes propusieron como debate, y que va a tener unos posteriores conferencias. Creo que va a estar, para irla anunciando, la de Mariotto y la de Alejandro, faltarían para este ciclo, ¿no? Entonces, si les parece, como los invitamos a esos futuros encuentros, y agradecerle muchísimas gracias a todos y a todas por haber participado, por haber estado, y seguimos en comunicación. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias a vos. Nos vamos despidiendo. Les recordamos a todos que en el canal de YouTube, el canal IEFI, va a estar grabada esta conferencia como estuvieron las conferencias anteriores. Tenemos un ciclo, en el ciclo de conferencia quedan 2 conferencias más, como recién avisaste, para la semana que viene y para la próxima. Y aquellas personas que participaron de las conferencias y estén interesadas en participar en el IEFI, les sugerimos que visiten la página institutoigualdad.com.ar. Tenemos distintas comisiones de trabajo, de salud, de cuestiones de género, hay una serie de temas, de cuestiones indígenas, en fin. Y ya produjimos hace poco este documento por el tema de la producción de cerdos, y bueno, con esa idea de pensar multidisciplinariamente surgirán otros temas, están invitados a participar, así que se pueden comunicar directamente al mismo mail que utilizaron para inscribirse. Bueno, gracias a todos, nos vamos despidiendo. Bernardo, ¿querés agregar algo más? No, gracias nuevamente a todos, a todas, a todos. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, un gran abrazo. Un abrazo grande.